Internet de las cosas en Facility Management. ¿En qué influye esto? ¿En qué puede ayudar? ¿Es algo nuevo? ¿Tiene que ver con la inteligencia artificial o no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de este asunto que nos habéis pedido bastante. Y la verdad es que no lo habíamos tratado de manera específica, pero sí que está tratado a lo largo y ancho de la mitad de los episodios del podcast. Prácticamente cada vez que hemos hablado de tecnología. Vamos a ello. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de este podcast entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola. A estas alturas ya nos conocemos. Y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien. Internet de las cosas. ¿Cómo se aplica esto al mundo del FM? El IoT, Internet of Things, Internet de las cosas, bueno, como lo quieras llamar. IoT. Tan habitual. Bueno, básicamente es lo que hemos hablado en otras ocasiones. Tenemos un episodio en el que decíamos que la tecnología no era solamente software, sino que era una composición de hardware y software. Pues viene a ser un poco eso. Actualmente, y desde hace ya algún tiempo, se empezó a pensar que hay una serie de elementos que pueden recabar más información de la que normalmente se tenía a la hora de tomar decisiones en el mundo del FM y que podían ayudar. Efectivamente, estamos hablando sobre todo de sensores y de sensores inteligentes. Por ejemplo, si alguna vez te has hecho la pregunta de si es más económico apagar la climatización por las noches y volver a encenderla por las mañanas, o dejarla encendida las 24 horas del día, pues la única manera que tienes de comprobarlo es tener una muestra del consumo que se está teniendo para conseguir la temperatura a lo largo de todo el tiempo que esté funcionando la máquina. Bueno, ¿y qué pasa si tienes que ir tomando muestras de temperatura manualmente? Pues que va a haber muchos sitios donde no estés. Y a la hora de instalar sensores, pues te vas a asegurar de que en todas partes y en cualquier momento haya un termómetro que esté capturando la temperatura. Claro, si ese termómetro además es capaz de traerte los datos de una manera más o menos ordenada, registrándose las horas a las que se toman esos datos, en qué lugar han sido tomados esos datos, etcétera, hombre, pues vas a tener una posibilidad luego de análisis de esa información bastante grande. Para ello, tiene que haber una combinación entre el hardware y el software y evidentemente lo que te va a pasar es que vas a tener una necesidad de automatización para ordenar esos datos. Es decir, si tú tienes unos termómetros que están midiendo la temperatura, pues que te voy a decir yo, cada media hora, y tienes 40 sensores, 40 termómetros, pues te van a estar arrojando 40 datos cada media hora, por ejemplo, o de manera continuada. Y te van dibujando un gráfico en cada lugar en el que están. Y tú con esos datos puedes ir haciendo pruebas, apagas la máquina, la vuelves a encender al día siguiente, lo haces varios días, luego pruebas a dejarla por la noche, pruebas en invierno, pruebas en verano, pruebas en primavera, y vas viendo cómo esos resultados están variando y te van dando una información que puede ser muy valiosa, porque al final vas a decir, bueno, pues lo que realmente debemos hacer es, pues mira, nuestra máquina permite trabajar a un régimen muy bajo, pues es mejor tenerla al régimen mínimo y dejarla por las noches funcionando, a apagarla por la noche y luego por la mañana que tenga que funcionar de una manera más forzada a un régimen más alto para conseguir la temperatura en menos tiempo. Y eso tiene un exceso de consumo que se podría evitar. O no, o a lo mejor la máquina no tiene un régimen suficientemente bajo y entonces pues no te sale rentable mantenerla encendida. En todos los ámbitos que quieras. Puede ser simplemente un tema de factura eléctrica, puede ser un tema de situación de filtros, puede ser un tema de durabilidad de componentes, estamos hablando de climatización, imagínate la iluminación, imagínate la fontanería, cualquier cosa. Imagínate que en la fontanería, si tienes un trazado complejo y a lo mejor en zonas en las que las tuberías están ocultas, que puedan dejar de estar ocultas, que puedas tener una posibilidad
de monitorizar lo que está pasando en algunas zonas en las que no puedes entrar. Igualmente en la climatización. Si tienes conductos en zonas donde es difícil acceder, en la posibilidad de saber lo que está pasando ahí dentro, pues también es muy interesante, en caso de una malfunción o lo que sea, o cuando se va aproximando la posibilidad o la necesidad del mantenimiento, también es muy interesante poder monitorizarlo. Claro, ¿por qué se dice Internet de las cosas? Pues al final lo que se hace es conectar las cosas a Internet. Entonces, donde antes tenías pues cualquier aparato que tú tenías que manejar manualmente, si lo puedes conectar a Internet, si ese aparato ya puede ir a través de una red de datos, pues ya se puede manejar de mil maneras. Ya la iluminación se puede manejar desde un lugar centralizado, ya la climatización también. Y es una cuestión biyectiva, es decir, que tú puedes recabar mucha información de esos sensores y luego con unos actuadores que también están conectados a Internet puedes manejarlo de una manera centralizada o de una manera incluso, normalmente remota. Es decir, por ejemplo, tú puedes recibir toda esa información a través de cualquier sistema que imagínate que lo recibes en un teléfono móvil, estés donde estés. Es decir, que tienes una oficina en Madrid y tú puedes estar viendo esos datos en tiempo real, pues desde Singapur. Porque, lo tienes conectado a Internet y puedes recibirlos desde cualquier lugar. Y no solo eso, sino que desde allí también puedes tomar las acciones que consideres más interesantes, a lo mejor pues apagar las máquinas o subirlas de potencia o encenderlas o bajar la iluminación o lo que sea, si es algo que se pueda hacer en el momento, ¿no? Claro, al final hay situaciones que son muy repetitivas y entonces durante mucho tiempo lo que se ha estado haciendo es, automatizar esas acciones pero de una manera estadística. Es decir, se podían programar, mediante un reloj, que esas acciones se fueran repitiendo. Por ejemplo, se podía decir que las máquinas de aire se apagaran, a las 6 de la tarde y se encendieran luego a las 6 de la mañana, para que así, cuando empezara a llegar la gente a la oficina a las 7 o las 8, ya hubiera una cierta temperatura, sobre todo en invierno. ¿Qué es lo que se ha podido ir haciendo progresivamente? Pues se ha podido ir afinando mucho más y automatizando de una manera mucho más rebuscada, pero también más precisa. Y poquito a poco se ha ido evolucionando hacia unos sistemas que al final, ahora el término de moda en este 2024 que está en todas partes es inteligencia artificial. Vale, bien, pues es lo mismo, de una manera que va evolucionando y al final es el propio sistema el que se puede ir educando, le puedes ir educando para que vaya tomando, entre comillas, decisiones de manera autónoma en función de las decisiones que tú quieres tomar ante una serie de circunstancias que generalmente son comunes. Lo bueno es que a partir de unas circunstancias comunes, también los sistemas están empezando a ser capaces de inferir cuáles serían tus preferencias ante unas circunstancias excepcionales. Y entonces decir, oye, pues si ante esta circunstancia tengo que hacer esto, y ante esta otra tengo que hacer esto, y ante esta otra tengo que hacer esto, y tengo esas instrucciones, ¿qué ocurre si aparece algo excepcional y no tienes la intervención de la persona? Pues los sistemas están siendo capaces de intentar adivinar cuál sería la reacción que deberían tener basándose en las que ya saben. Al final, la inteligencia artificial se nutre de datos y a partir de esos datos y de las acciones que tiene que tomar basándose en esos datos, según van llegando datos nuevos, está siendo capaz de asimilar cómo trabajar con esos datos nuevos. Es algo que acaba teniendo pues una gran comodidad para tanto las empresas como las personas de FM, porque permite despreocuparse en un gran porcentaje del trabajo de algunas cuestiones que podían ser muy laboriosas hasta ahora. Claro, la labor se traslada, ¿no? Porque luego, pues efectivamente sabemos que todo lo que se automatiza, pues tiene errores, hay cuestiones que no funcionan como se quisiera, puede que haya muchas más excepciones de las que te pensabas y que tengas que seguir configurando y tengas que seguir, entre comillas, enseñando al sistema lo que debe hacer, según tus preferencias. Es algo que puede
resultar engañoso el pensar que va a funcionar solo, porque no funciona solo, pero sí que te puede ayudar en dos sentidos. Te puede ayudar a recabar mucha más información de la que tenías y también te puede ayudar a que sea capaz de liberarte de una serie de toma de decisiones, especialmente de toma de decisiones habituales o digamos de importancia baja, en el sentido que muchas veces ya no son decisiones, sino que es una rutina, que tú ya sabes que cuando ocurre esto, pues tomas esta acción, cuando ocurre aquello otro, tomas esta otra acción. Si eso se puede llegar a automatizar de una manera controlada, ya te puedes despreocupar. Entonces, por ejemplo, pues yo que sé, de la misma manera que en un ascensor, pues en origen tenías que tener cuidado de cuánta gente entraba y de cuánto podía pesar la cantidad de gente que iba dentro de un ascensor para que fuera seguro, pues en el momento en el que hay un sistema que cuando detecta un exceso de peso, pues da una alarma y no cierra las puertas del ascensor, ya no hace falta que alguien esté pendiente de eso. Simplemente el ascensor no va a funcionar si se sube excesiva gente o se mete una carga demasiado alta. Pues esto trasladado a cualquier tipo de decisión, ¿qué necesitas para que eso sea posible? Pues necesitas que haya una toma de información y unos actuadores. Y sobre los actuadores tiene que haber algún tipo de software que permita que esa toma de datos se transforme en una decisión y haya una acción. Si entre medias esas acciones habituales se le pueden enseñar al software de tal manera que cuando pase esto, entonces haces esto. Si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Si esto, entonces esto. Y el sistema es capaz de, basándose en eso que tú le has enseñado, cuando ocurra algo nuevo, también tener una serie de decisiones, pues va a liberar mucho de esa carga de decisiones a las personas que estén trabajando en ello. Del mismo modo que en 2024 el término que está en todas partes es el de inteligencia artificial, pues echamos la memoria un poquito hacia atrás y nos vamos, pues yo que sé, 4 o 5 años. La verdad es que los años pasan muy deprisa. No sé si estamos hablando de hace 5 años o hace a lo mejor de 8. El otro gran término que había en aquel momento era el Big Data, ¿no? Que ya pues era conseguir una cantidad de datos enorme en aquellas acciones o en aquellos campos en los que generalmente la toma de datos había sido más complicada y sobre todo mucho más reducida. ¿Qué ha ocurrido con el tema de Big Data? Pues caramba, si a ti te presentan, por ejemplo, tomas de termómetro y te presentan 25 tomas de termómetro, 100 tomas de termómetro, pues tú las puedes analizar y tomas una decisión, digamos, informada. 500 tomas de termómetro, vale, las puedes analizar. 1000, a lo mejor ya te cuestan. Pero ¿qué pasa si se te entregan 10 millones de tomas de termómetro? Llega un momento en el que efectivamente la toma de datos puede llegar a ser abrumadora. Y puede llegar un momento en el que digas, ¿para qué? Es decir, ¿necesitas realmente pues a lo mejor durante 3 meses seguidos en los que la climatología es parecida, que todos los días cada 10 segundos se te esté midiendo la temperatura para que veas que todos los días es prácticamente igual o que hay una variación de 0,1 grados? Que un día sube y otro día baja. ¿Realmente tiene interés? Al final la acción que vas a tomar es la misma. Pero eso sí, a la hora de poder reconducir toda esa gran cantidad de datos hacia una toma de decisiones automatizada, se necesita un software. Y se le dice, oye, mira, pues cada vez que pase esto, actúa de esta manera. Pero claro, cada vez que pase esto pueden ser 3 millones de veces en una semana. Entonces, de esa forma, se va afinando mucho y se va intentando optimizar mucho. Evidentemente, el software es mucho más complejo y es capaz de discriminar cuando hay una situación muy puntual y si a lo mejor has subido la temperatura durante 3 segundos, no te va a accionar la máquina por 3 segundos de subida de temperatura o porque alguien haya abierto la ventana y de repente haya entrado una ráfaga de aire, no va a encender el sistema de calefacción del edificio. Se tienen que ir implementando una serie de parámetros que se diga, oye, pues si la temperatura ha bajado pero durante más de X tiempo, un tiempo T, digamos, ¿no? Pues entonces toma esta acción, pero si es algo de unos momentos, pues entonces todavía espera. Y todo eso se le va enseñando al sistema. Se le ha enseñado anteriormente y se le puede enseñar ahora mucho más. El término de inteligencia artificial, igual que ocurrió con el Big Data, la gracia que tiene es que al llegar ya al gran público,
pues ya se va entendiendo mucho más por parte de prácticamente cualquier profesional. Y se puede realizar acciones que antes eran más complejas basándose en la propia inteligencia artificial de una manera mucho más simple. Es decir, tú antes a lo mejor tenías que saber hacer algo de manera muy técnica y muy precisa, que hoy a lo mejor puedes valerte de esa inteligencia artificial para que todo ese proceso complejo lo pueda hacer el software por ti. ¿Podríamos decir un símil? Pues acuérdate cuando los teléfonos móviles empezaron a funcionar por voz. Pues una cosa tan sencilla como que a lo mejor pues para activar la conexión Bluetooth de tu móvil pues tenías que entrar dentro del menú correspondiente, saber dónde estaba el menú y activarlo, menú, submenús, etcétera. Pues a lo mejor cuando llegó la activación por voz o el funcionamiento por voz del teléfono móvil, pues ya podías decirle, oye, pues conéctame el Bluetooth. Y ya él entraba en los menús, submenús que tuviera que hacer y te activaba el Bluetooth. De una manera sencilla. Y ya te valías de una simple instrucción por voz para desencadenar toda una serie de procesos que antes tenías que ir realizando uno por uno manualmente. Llevado al campo del software, pues la inteligencia artificial viene a hacer lo mismo. Algo que a lo mejor había que hacer en muchos pasos, y que esos muchos pasos pueden ser muchos pasos, pues se le puede ir pidiendo al software que vaya aprendiendo a hacerlo y que vaya reaccionando ante las acciones que tú le pides y además que pueda ir infiriendo en situaciones relativamente nuevas lo que tú harías o lo que tú quisieras que haga. Por lo tanto, es una liberación muy grande. La abrumación de conseguir tantísimos datos de sensores inteligentes conectados a las máquinas o conectados a Internet, la única manera de que desaparezca y que se pueda manejar de una forma coherente es a través de un software. Pero también, efectivamente, hay que enseñarle al software o la persona tiene que discriminar muchísimo entre esos millones de datos que está recibiendo, cómo interpretarlos, cómo agruparlos, cómo ver las variaciones generales y no quedarse en que de repente te aparece un listado con una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 y dices, ¿y qué hago con esto? Si tengo aquí, pues eso, 1.000.000.000, 1.000.000 de millones, ¿no? 1.000.000.000 de datos, ¿y qué hago con esto? Si no puedo ni leerlo, ¿no? Entonces, para eso es cuando el Big Data se transforma en algo de información y ahí la inteligencia artificial es tremendamente útil a la hora de la gestión de los edificios. Todos los elementos de instalaciones que puedan incorporarse al Internet de las cosas van a sufrir este proceso de arrojar mucha información y luego el poder ser actuados de una manera remota. Imagínate, por ejemplo, que tu cuadro eléctrico se calienta. Pues a lo mejor podrías incluso hacer saltar algún magneto térmico para evitar que haya un calentamiento excesivo, o simplemente con ese sensor ya puedes dar la, digamos, notificación a la gente del mantenimiento eléctrico para que se acerque a qué pasa, ¿no? Si hay alguna cuestión extraña. Claro, si los sensores son más complejos, puede que ya te puedan decir exactamente qué ocurre. Oye, mira, pues hay un calentamiento de este magneto térmico porque a lo mejor se detecta que ha habido un problema en la chapita. Pues a lo mejor sí, o a lo mejor pues eso es demasiado pedir, depende de en qué situación estés, ¿no? Hay algunos sensores que ya son capaces de darte una información en cualquiera de los ámbitos de instalaciones muy muy precisa y que te pueden indicar dónde está el problema. Se te puede un cable de datos que deje de funcionar, pues ha sido relativamente sencillo encontrar en qué punto está la rotura, si es algo que se requiera de una sustitución o si simplemente pues se puede arreglar de otra manera, ha habido algún fallo de software, lo que sea. Y para eso, toda esa información, al conectarlo todo al Internet de las cosas, la cantidad de datos es terriblemente abrumadora, pero tiene que servir para algo. Y para eso está la parte de software. Por eso decíamos en otro episodio del podcast, la tecnología en Facility Management no es solamente software, no es voy a instalar un sistema de IWMS y ya lo voy a controlar todo y tal. Pues, ¿qué diferencia hay entre un IWMS y un BMS del edificio, no? Pues, ¿y por qué ambos sistemas se tienen que intercomunicar? La forma de intercomunicarse, si existe una forma de inteligencia artificial que sea capaz de actuar uno sobre otro en función de los datos que se arrojen hacia el sistema, estás hablando de una manera de realizar una gestión más precisa y con mucha menos intervención de la persona que se puede dedicar a otras cuestiones.
Porque al final todo lo que se pueda informatizar, todo lo que sean tareas repetitivas, todo lo que sean tareas aproximadas, que se vayan repitiendo una y otra vez, iterativas, si se puede delegar en una máquina, en un software, en unos sensores, en un sistema tecnológico, permite a las personas dedicarse a aquello que realmente debería ser el objeto de su atención. Si tú tienes a un Facility Manager o una Facility Manager todo el día tomando datos de temperatura manualmente, no se puede dedicar a otra cosa. ¿Dónde está entonces la gestión? ¿Dónde está entonces esa estrategia que siempre se habla? ¿Dónde está siempre esa proactividad de proyectos? Si tiene todo el día realizando las mismas funciones. En el momento en el que eso se delega en máquinas y dices, ya no tienes que tomar más temperaturas, ahora ya el sistema te lo entrega solo. Y además no solo eso, ¿para qué querías tomar la temperatura? ¿Para que cuando baje de un cierto grado o para que hacer una comparativa? Si se lo puedes pedir al sistema directamente, ya te despreocupas. Cuando pases por aquí dentro de una semana recibes la información y ya tomas decisiones. Pues en todo ese tiempo tú ya puedes dedicarte a otros focos de atención que antes no podías dedicarle. Y tu gestión del inmueble, tu facility management, tiene que funcionar mucho mejor. Claro, si en lo que se basaba tu trabajo era en una tarea repetitiva y no estabas aportando nada de auténtico valor más que ese, pues evidentemente vas a mirar la inteligencia artificial y el Internet de las cosas pues con un tanto de recelo porque a lo mejor pone tu situación laboral en riesgo. Pero es que el objeto de tu trabajo como Facility Manager dentro de una empresa no es una tarea que pueda realizar una máquina. Son tareas que no puedan realizar máquinas. Y eso pues es lo que hace que tu labor tenga importancia. Si resulta que lo que estabas haciendo era solamente la parte que pueden hacer las máquinas, te estaba faltando un montón de gestión por hacer. Ya sabes lo que repito siempre, cuando se habla de mala gestión, en general lo que suele ocurrir no es que haya mala gestión, es que hay una ausencia de gestión. Entonces, si estabas, entre comillas, malgastando el tiempo repitiendo lo mismo una y otra vez sin hacer algo que aportara valor, al entrar la máquina, ahora ya deberías aportar valor. Y el problema es si no lo vas a aportar tampoco ahora. Bueno, pues Internet de las cosas al final lo que significa es eso, que llevas a Internet objetos que antes pues estaban fuera de Internet y que los datos se tomaban manualmente y ahora pues pueden arrojar datos y ser actuados a través de Internet. Sea con inteligencia artificial, sea manualmente, sea desde tu móvil, sea desde un ordenador o sea como sea. Eso es lo que significa. Como siempre, lo más interesante serán vuestras experiencias, vuestros comentarios, a través de las redes sociales, a través del email, como queráis. Siempre ya sabéis que en este podcast lo más interesante son vuestros comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.